Hola, ¿qué tal? Amigos, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida aquí a su programa Frecuencia Acá, el programa que es auspiciado por el Centro de Estudios de la Alta Dirección y que el día de hoy, en su sección de Antropología Empresarial, su servidor Luis Lascurain, vamos a platicar de un tema que he denominado este, la, el adoctrinamiento o enseñanza. Dos puntos, la perspectiva de educación en México. Básicamente es una plática, no es tanto una ponencia, porque el tema es sumamente profundo, polémico, pero quiero dejar, eh, quiero dejar aquí plasmado algunos datos que creo que son relevantes para llevarnos precisamente no solo a esta plática, sino a una reflexión. Como ustedes saben, primero, los números son fríos, definitivamente, y los números muestran la realidad de las cosas, ¿no? Eso es un hecho. Déjenme decirles que hay un programa internacional de evaluación de estudiantes que se llama la prueba PISA, precisamente por sus siglas de Program for International Student Assessment. Es un programa que es llevado por la OCDE y la está llevando, según yo tengo datos, desde el 2000 y la lleva cada 3 años. Entonces, ahorita debería haber tocado en el 2021, pero por temas de pandemia se recorrió el 2022. Entonces, las cifras de 2022 ya van a estar por ahí listas. Sin embargo, les voy a compartir las cifras oficiales del 2018, en donde en este programa o esta prueba que se le hace a estudiantes de 15 años, de los países de los países que pertenecen a la OCDE, pues fueron sometidos a esta evaluación. Y es una evaluación internacional, por supuesto, que evalúa sobre, paga la redundancia, sobre tres aspectos: lectura, matemáticas y ciencias, ¿no? Entonces, pues los resultados son que los mejores evaluados están del otro lado del continente, la mayor parte están en Asia. El primer lugar y el mejor evaluado fue China, el segundo fue Singapur, el tercer país mejor evaluado fue un país chiquitito que se llama Macao, Hong Kong, está Estonia, de este lado del continente americano está Canadá, está Finlandia, Irlanda, Corea y Polonia. Por dar los primeros 10 lugares, ¿no? De ahí podemos decir que Suecia, Nueva Zelanda y Estados Unidos están en lugares onceavo, doceavo y treceavo. Es decir, China tuvo un puntaje, más para que tengamos la referencia del más alto. China tuvo un puntaje en lectura de 555 puntos, en matemáticas 591 y en ciencias 590. China. El promedio de esta prueba, el promedio en estas tres disciplinas, vuelvo a repetir, lectura, matemáticas y ciencias, estuvo en 487, 489 y 489 respectivamente para lectura, matemática y ciencias. Es el promedio. ¿Dónde está México? Bueno, en esta prueba México salió 420, 409 y 419. Ligeramente lejos de los 487 puntos, 89 y 89 del promedio de la OCDE, y creo que bastante lejos del puntaje del país mejor evaluado, que fue China. Ok, me han de decir, bueno, este dato ¿para qué sirve? Manténgalo ahorita presente, porque esta prueba internacional revela solamente el grado de educación y preparación que tenemos. Por el otro lado, fíjese bien que desde la presidencia de Echeverría, Salinas de Gortari, me brinco a José López Portillo porque no estoy muy seguro si hubo ahí algo de reforma de educación, pero Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y el actual gobierno Andrés Manuel han promovido y han generado sus propias reformas educativas. Se puede decir que del año 2000 para acá, todos los presidentes que han estado del año 2000 para acá, hemos llevado como 4, más para dar una expectativa, 4. Y esto quiere decir que, pues en cada sexenio, en cada gobierno, en nuestro país se realizan cambios al modelo educativo.
La reforma educativa que fue implementada en el 2013, obviamente en el gobierno de Peña Nieto, pues fue reformada, fue cambiada, fue quitada por el gobierno actual. Y este acuerdo, o esta nueva reforma, se va a implementar en el ciclo escolar de 2021-22 y se ha conocido como la nueva escuela mexicana. Esta escuela mexicana, que el 19 de agosto se publicó en el Diario Oficial, y que es un plan para la educación preescolar, primaria y secundaria en México. Y que obviamente que constituye un proyecto de formación de estudiantes del país, según esta reforma. Bueno, antes de platicarles qué es esta nueva escuela mexicana, déjeme decirle que con todas estas reformas, todos estos datos que le estoy diciendo de las reformas que ha sufrido el país, si lo comparamos con los datos de la prueba PISA, estos datos que les dije, en donde China es el mejor evaluado, el promedio es 487 puntos, 89 y 89 en las pruebas de lectura, matemáticas y ciencias. Y México está por debajo del promedio en 420 409 y 419. La pregunta que yo quiero aquí, ¿para qué ha servido tanta reforma educativa por sexenio? De hecho, México ha tenido reformas educativas, muchas reformas educativas, desde que era el México independiente, hablando de la época de los 1850. Obviamente Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y diferentes personajes. México ha tenido varias reformas educativas, muchas. Y esas muchas, por decirlo así, o de alguna manera, pues obviamente es porque supuestamente tiene una visión de la educación y la preparación de la población. Y que en una prueba de nivel internacional nos expone, porque es la realidad, en un lugar que pues demuestra que estamos muy lejos de ser competitivos a nivel internacionalmente y que la educación pues está no siendo efectiva ni está siendo atacada mediante un plan. Entonces, regresando precisamente a este plan ahorita que está vigente, que le llaman la nueva escuela mexicana, bueno, pues como todos ustedes han escuchado o quizá lo han visto, pues es una reforma educativa a este sistema mexicano que transforma, que bueno, que se transformó desde el ámbito legislativo, ya va a ser al administrativo, laboral y pedagógico, pedagógico. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, pues se busca pues que haya una excelencia de los docentes, de lo que se dice. Radicalmente cambia los conceptos, principios y elementos que dan lineamientos al sistema educativo. ¿Qué es eso de este cambio radical? Bueno, pues porque precisamente las características de esta nueva escuela mexicana se basa en una formación de un pensamiento crítico, es decir, la educación la quieren convertir, la quieren instituir como una formación bajo el pensamiento crítico y solidario de la sociedad, como un aprendizaje colaborativo, es decir, que el estudiante genere proyectos, un diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología, fomento de valores como la honestidad y la integridad, combatir la discriminación y violencia que ejercen las distintas regiones y alenta la construcción de relaciones a partir del respeto por los derechos humanos. Si esta reforma trae esas características, pues creo que ya llegó muy tarde porque derechos humanos, violencia, discriminación, falta de valores en la sociedad y sobre todo una falta de formación, creo que hoy está a flor de piel. O sea, estamos bastante, eh, diría, en cifras alarmantes. Este plan de estudios, hablando de otro aspecto, trae 7 ejes, supuestamente lo que está aquí publicado, 7 ejes que obviamente que se conectan a los contenidos de las distintas disciplinas. Estos contenidos, bueno, pues tienen que ver con pensamiento crítico, con la interculturalidad, la igualdad de género, la inclusión, la vida saludable, la apropiación de las culturas, arte y experiencias estéticas. Sin embargo, la forma que este plan propone
hacer su evaluación. Lo de menos es cómo lo van a hacer. Lo más importante es la evaluación, porque precisamente es donde está contrastando la calidad de la educación. La evaluación, conforme a este nuevo plan, replantea y que favorece el avance de los estudiantes de acuerdo con sus propias condiciones, ritmos y estilos de aprendizaje. Esta es una sentencia pues un poquito polémica porque tendríamos que entender un poquito más a fondo qué es eso de que las evaluaciones sean en base a las propias condiciones, al ritmo. Por supuesto que señala que esta evaluación no se reduce a la revisión de tareas como evidencia de trabajo, como lo fuimos educados, sino o al llenado de formatos y sobre todo a la calificación de exámenes. Es decir, los docentes como guías tienen la facultad y tienen la autonomía para obviamente aplicar los criterios de evaluación y los contenidos de los programas. La facultad. Entonces, también esta otra sentencia es importante porque si el docente es juez y parte, pues obviamente se puede perder, ahí se puede crear una subjetividad en el interés y en el proceso y en los objetivos de la enseñanza. Es decir, un docente enseña lo que hay un programa, pero no puede tener autonomía para enseñar y sobre todo definir los criterios de evaluación, porque pues entonces se vuelve una evaluación unilateral, o al menos es lo que da a pensar, así tal cual está este texto, ¿no? Entonces, esto es como, implicaría como que pasar a un modelo de evaluación formativa. Formativa en función, pues, obviamente, de las características del plan, en función de las habilidades del plan, y que obviamente así es como se va a formar esta evaluación, ¿no? Entonces, es una evaluación formativa que va más allá de la asignación de calificaciones. También hay que ver esto porque volvemos al tema. En una prueba internacional, la de PISA, por eso empecé este texto hablando de esta manera, pues estamos muy por debajo en el modelo tradicional y en el modelo que ha sufrido N reformas educativas. N. Ahora bien, Marx Arriaga, que es el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación, presentó, creo que fue en abril, este plan de educación, en donde dice textualmente que el nuevo modelo desconocerá los actuales libros de texto porque fomentan el modelo neoliberal. Eliminará los exámenes de evaluación internacional y alineará sus objetivos a los propósitos de la cuarta transformación. Alinear a un propósito de la cuarta transformación. La pregunta es, ¿qué es la 4T entonces? La 4T la conocemos como un movimiento que pretende estar a la par de acontecimientos importantes de México, como la independencia, la revolución y las leyes de reforma. Pero precisamente este título de este programa se llama enseñanza, adoctrinamiento o enseñanza. Es decir, ¿qué se busca con esta reforma? La plática se centra en tratar de entender qué es lo que se está gestando bajo un nuevo plan de una reforma educativa. Yo creo que para poder homologar nuestro criterio, y digo nuestro criterio porque no está sujeto o no debe de estar sujeto al criterio de una persona, no mío. Vámonos a la definición. La palabra educación. ¿Qué significa educar? La palabra educación significa enseñar, sin dar opiniones personales sobre lo que se enseña. Es enseñar todas las perspectivas para que precisamente esa persona que está aprendiendo arme su propio criterio. Eso es la enseñanza. De todas las disciplinas, de todas las ciencias. El adoctrinamiento, adoctrinar, también es una enseñanza, pero de nuestras propias posturas ideológicas sin hablar de otras perspectivas. Entonces,
Enseñar dando criterios ya masticados y digeridos. Entonces, un nuevo plan de enseñanza, un nuevo plan, una reforma, una nueva reforma, es una educación, es un plan de educación, es un plan de adoctrinamiento. Si vamos a descartar los errores históricos que ha habido en la historia mexicana en diferentes aspectos, pues también tenemos que descartar los actuales. Porque no se trata de vivir de la crítica, es decir, de la destrucción para afirmar. No se trata, de destrucción para crear y no se trata de la negación para afirmar. Porque ese ejercicio de negar para afirmar, destruir para crear, eso es una ideología. Y eso lo vimos, y eso hay un programa de ideología que ya emitimos y que precisamente se marca a los intereses y pensamientos de una persona. Y el tema es que no tengas, el tema no es que no es que haya pensamientos personales, por supuesto que no. Es decir, cada persona se puede armar su propio criterio. El tema es que lo trates de multiplicar y aplicar a las masas como si fueran tus propios intereses y tus propios intereses beneficien a los demás. Ahora fíjense bien, vamos a hablar de la palabra pedagogía. Eso es más importante. La pedagogía es una ciencia social, cuyo estudio y actuación se enfoca a los métodos de enseñanza y aprendizaje. Métodos. Entonces, y en cuáles estos métodos se basan en determinados objetivos a cumplir según la edad de la persona. Esto último es sumamente importante y les voy a decir por qué. Porque la pedagogía, dentro de los diferentes tipos de pedagogía que existen, una de las más importantes, sin menospreciar las otras, es la pedagogía infantil. Es decir, la pedagogía, como su nombre lo indica, de estudiar los procesos educativos o plantea procesos educativos para la etapa de la infancia, la cual es la más importante, puesto que se establecen ahí las bases del sistema de creencia personal. Entonces, si dijimos hace rato que este nuevo plan, en palabras pues de los que están promoviendo este programa, dicen que es un programa que se va a enfocar a los sistemas básicos de primaria y secundaria, pues lo que se está haciendo es se está adoctrinando y obviamente se trata de influir en la pedagogía, la pedagogía que va enfocada a la formación de creencias personales del individuo desde su infancia. Están adoctrinados, es una doctrina, es una creencia. Vas a nacer con esa creencia. ¿Cuál es el objetivo de que la gente crea con esto? Entonces, como decía Paulo Freire era un pedagogo brasileño, si mal no recuerdo. La educación no cambia el mundo. Por supuesto que no. Cambia a las personas que cambiarán al mundo. Entonces, si cambias al individuo bajo unos nuevos valores, estás tratando de cambiar el mundo. La pregunta es, ¿hacia dónde llevas esta nueva sociedad? ¿Hacia dónde llevas este nuevo mundo que quieres crear? Derivado no solo de una ideología, sino de una doctrina. Una doctrina que tiene nombre y apellido y tiene caducidad. Porque al rato, cuando la persona, el máximo exponente de esa doctrina deja de existir, esa doctrina pues empieza a divagar, se empieza a desmoronar y queda como un pasaje histórico. Ejemplos, la Revolución Cubana. Fíjense bien, esta nueva plan, voy por los últimos 10 minutos, voy a citar 2 puntos más. Habla de reforzar al docente, beneficiar al docente, realzarlo. Fíjense bien, bajo una doctrina, por supuesto.
Vamos a analizar los principales maestros de la historia. Fíjense bien, vamos a contrastarlos. Por ejemplo, Sócrates. Sócrates aportó a la educación una situación que él llamó mayéutica. Y él decía que para la educación tiene que haber la oralidad, es decir, el aspecto oral, como principal medio de transmisión y comunicación de la idea, a través del diálogo, la interrogación y la reflexión. No como una inyección de algo ya masticado, como lo dijimos en la definición de la doctrina. Platón. Platón decía que la educación es una formación física, emocional y mental. Los valores, los sentimientos de la persona también tienen que influir en la pedagogía, en los métodos pedagógicos y en la educación. Tampoco se trata de formar robotitos. Aristóteles decía que la educación es la luz del conocimiento que ayuda a salir de la ignorancia. Ignorancia. Por eso la educación es enseñar todos los aspectos, todos, hasta el neoliberalismo que tanto pelea. Ajá, es una llamada que exige renunciar al placer o al honor. Y superación en pos, fíjese bien, superación en pos de la ignorancia social. Eso decía Aristóteles, o por lo menos así está documentado. Pero lo más importante, déjenme decirles que decía Aristóteles que el estudio de la política lo reserva hasta la edad adulta. Hasta la edad adulta, cuando ya estamos formados. Entonces, un plan de una reforma educativa en México que ataca la pedagogía infantil para formar los valores de una persona, pues es donde está la parte que creo que merece una explicación más allá de la visión que se tiene, o la visión que tienen estas personas, ¿no? Otro maestro importante, pues, Jesús de Nazaret. En el plan de educación de México, pues es laica, o sea, no quieren a la religión, pero sí tuvimos o tenemos todavía un esquema netamente plagado de vamos a llamar, de una ideología. Adoramos y honramos y tenemos nombres de calles y de festividades de una serie de masones. Pues no hay un laicismo, ¿no? Y Jesús de Nazaret tomaba ejemplos de la vida cotidiana para explicación de las cosas complejas a través de un enfoque social, parábolas. Déjenme hablar de otros más. Por ejemplo, Philipp Melanchthon es un reformista de la educación alemana y él postula que no puede haber ninguna acción pedagógica sin una noción clara del origen, de la causa y la finalidad del hombre. Perspectiva. Entonces, y también postula que el hombre debe de ser educado de manera universal y recibir todo el conocimiento posible de la época. Todo el conocimiento posible de la época. Eso es educación. Por tanto, no podemos hacer una reforma que traiga un matiz de adoctrinamiento. ¿Sí? Además, la educación integral la liga al ámbito religioso por sus características tanto artísticas, humanísticas. Juan Amos Comenius, conocido como el padre de la pedagogía, ya que fue el que estructuró como ciencia autónoma y establece los principios fundamentales de la misma como un proceso formativo. Juan Bautista de la Salle, pionero de la fundación de las escuelas de formación de maestros rurales, así como la educación hacia los niveles más pobres de Francia. El último que voy a hablar de él se llama Johann Heinrich Pestalozzi. Afirma sobre la educación elemental que se debe conformar. ¿Cómo? Por la enseñanza de los números, o sea, las relaciones métricas y numéricas. Por la enseñanza de la forma, es decir, observación, medir, dibujar, escribir. La enseñanza de los lenguajes. Y fíjense bien que ha habido una serie de maestros, todas estas personas que les estoy hablando, son personas que dedicaron a desarrollar la ciencia de la pedagogía y que no puede plantearse algo de manera así, quizá de una visión, pero no de una forma, una metodología.
Otros grandes pedagogos, María Montessori, Darío Salas, Jean-Paul Piaget, Daniel Goleman, Juan Calvino, René Descartes, el filósofo, y Antón Makarenko. O sea, hay N cantidad de personas que se han dedicado a enseñar el método. La pregunta es, ¿para qué descubrir el hilo negro? Fíjense bien, termino con esto. Voy por los últimos 5 minutos. Hasta ahorita lo que les he expuesto es simplemente, yo no estoy diciendo que no haya una reforma educativa, la debe de haber, porque México competitivamente a nivel de educación está muy por debajo de las normas internacionales. Y segunda, tiene que ser de normas internacionales y no se puede decir que mi reforma va a excluir las pruebas internacionales. ¿Por qué? Porque no somos un país que vivimos solos en este mundo. Convivimos con otros cientos de países en este globo. Y el mundo se mueve a la par, se debe mover a la par. ¿Por qué? Porque entonces, si unos se mueven primero y otros después, esa diferencia, ese gap, es lo que genera la ignorancia, la falta de competitividad, el analfabetismo, la pobreza. Fíjense bien, vamos a hablar, les voy a dar otra estadística, más para que veamos cómo está esto. Y vamos por los últimos 4 minutos y me apuro. Hay una prueba, hay una evaluación que se hizo en el 2021, agosto del 2021, por la UNESCO. Una evaluación, una encuesta que se hizo precisamente sobre los principales factores que le preocupan a la humanidad en términos para los siguientes, para los siguientes años, en pocas palabras, al 2050, en términos de la educación y en términos del futuro que tiene nosotros en este país, perdón, en este mundo, hacia el 2050. Fíjense bien, a la gente le preocupó la calidad de vida. Pero fíjense bien, lo divide en 2 puntos, en esperanzas y en preocupaciones. La gente tiene una alta esperanza en términos de calidad de vida, en el bienestar humano, en la paz, en la sociedad que sea más empáticas, en los avances en la asistencia sanitaria y en valorar la diversidad. Pero tiene grandes preocupaciones, es decir, ve que no estamos preparados para llegar, si es que llegamos al 2050, y que tenemos que trabajar sobre términos de salud, términos de baja de calidad de vida, preocupaciones individuales y familiares, la corrupción, la intolerancia y la codicia. Otro aspecto que preocupa a la población para el año 2050, también en términos de esperanzas y preocupaciones, es que esperanzas son la justicia social. Tenemos la esperanza de que haya mejor justicia. Investigación, innovación, liderazgo, resolución de retos globales, mayor integridad. Y las preocupaciones en cambios sociales es que se aumente la desigualdad, los retos económicos y de recursos, la guerra, la pobreza, el deterioro de las relaciones internacionales. En términos de tecnología, la esperanza es que haya avance, que el uso de la tecnología sea para toda la sociedad, el uso de la tecnología sea en la educación, avances que hay en investigación, tecnología y innovación y acceso al conocimiento. Pero las preocupaciones son de que haya un uso deficiente y desigual de la tecnología, que eso está sucediendo. Se preocupan mucho por la inteligencia artificial, más que verla como un beneficio, lo ven como que algo que hay que preocuparse. Acceso deficiente de la tecnología, falta de acceso a la información y falta de control sobre los avances en la tecnología. Y por último, uno de los aspectos que también arrojó esta encuesta es en términos de cuidado al medio ambiente. La esperanza, que sea sostenible, que haya mejores relaciones con el planeta, un mejor mundo, una distribución global más justa de los recursos, uso de la tecnología para mejorar el medio ambiente. Pero ¿qué preocupa en este rubro? Los problemas ambientales, la falta de desarrollo sostenible, la falta de acceso a los recursos, la relación que estamos teniendo tan paupérrima con el planeta, lo estamos destruyendo, y las igualdades sociales. Bueno, estas preocupaciones, más allá que obviamente obedecen también a otros puntos, y con esto voy a terminar, se requiere educación, se requiere preparación. Nuestros planes tienen que estar pensados para atacar un futuro. Bajo un adoctrinamiento, la visión unitaria, pues creo que va a dejar
algo de preocupación en torno al futuro que nos espera si seguimos pensando de esta manera. Espero que haya sido de interés esta pequeña explicación. Tomen sus conclusiones, investiguen y preparémonos y eduquémonos para afrontar los nuevos retos que nos siguen. Les agradezco mucho. Dios bendiga a este país que tanta falta nos hace. Nos vemos para la siguiente cápsula. Hasta luego. Muy buenas tardes.